¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este curso que trata sobre la doctrina social de la Iglesia. Vamos a seguir trabajando en lo que la Iglesia dice y reflexiona acerca de la política, acerca de la economía y acerca de la cuestión social. Vamos sin más a nuestras notas de clase para presentar la clase del día de la fecha. Es una suerte de introducción o breve introducción a la doctrina social de la Iglesia. Luego de esta lectura, luego de este trabajo con este material, pueden ir directamente al compendio de la doctrina social, algunos capítulos que les voy a indicar como para poder seguir profundizando antes de seguir con la próxima clase. Para eso, sí, seguimos estudiando la doctrina social de la Iglesia. Podemos decir que en nuestros días resulta bastante común escuchar y leer publicaciones en medios masivos de comunicación en los cuales se recogen dichos, palabras, frases del Papa, de los cardenales, de los obispos, de los presbíteros, de ciertos religiosos y religiosas, acerca de alguna realidad política, económica o social local o internacional. Cualquier persona del mundo más o menos entendía la existencia del cristianismo y del contenido de su revelación podría llegar a la conclusión de que lo dicho por estos últimos, posiblemente, aunque no siempre, encuentra fundamento en el Evangelio, ¿no? Lo que dice el Papa, lo que dicen los cardenales, lo que dicen los obispos, presbíteros, religiosos, laicos, laicas, generalmente, vuelvo a insistir, generalmente, no siempre, encuentra fundamento en el Evangelio, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio eclesial, en lo que se conoce como los datos o las fuentes objetivas de la revelación. A su vez, hay que tener en cuenta que no todos los dichos del Papa, que no todos los dichos de los cardenales en nombre de la Iglesia tienen el mismo valor. Hay distintas instancias y distintos documentos que les van dando distinto valor. No es lo mismo lo que el Papa puede llegar a decir en una audiencia de día miércoles que lo que puede escribir en una encíclica o el documento de un concilio vaticano ecuménico en el cual aparecen todos los obispos del mundo tratando una determinada situación y luego sacan una conclusión, o en sus jornadas más escuetas, más chicas, que son los sínodos, ¿no? Un conjunto de obispos en comunión con el Papa piensan en una determinada cuestión, analizan una realidad política, económica y social y luego hacen una suerte de declaración a la luz de los principios de la fe. Para los estudiosos de las Sagradas Escrituras judías y cristianas, es bien sabido que en ellas se encuentran numerosas referencias a personajes que a lo largo de la historia y en diversas situaciones han expresado con voz profética que el modo de organización política, social o económica de los pueblos en el que ejercían su ministerio no se configuraba estructuralmente según la voluntad divina. Si uno agarra el Antiguo Testamento, hay innumerables profetas que les dicen a los reyes de Israel, a los reyes del reino del norte, a los reyes del reino del sur, que debían proceder de una forma distinta porque no estaban obrando según la voluntad de Dios. También lo vamos a ver en el Nuevo Testamento con Jesús. De hecho, Jesús todo el tiempo está haciendo referencias a cuestiones políticas, económicas y sociales. Quizás no en cuestiones políticas partidarias, pero sí que tienen que ver con el ejercicio del poder. Y fue estas pláticas que lo puso de alguna manera en el ojo de la tormenta con los sectores políticos, como a su vez también su predicación y su cercanía, su imagen de Dios Padre, lo que lo puso en el ojo de la tormenta con respecto a los sectores religiosos. Los sectores políticos y religiosos se pusieron de acuerdo para sacarse de encima a Jesús por sus reflexiones políticas, económicas, sociales, que brotaban de esa comunión con el Padre, de esa forma de entender la voluntad de Dios, ¿no? De todas formas,
Si tanto Jesús, al igual que cuantiosos padres de la Iglesia, santos, santas, clérigos, religiosos, religiosas y laicos en general, se han referido a cuestiones sociales, políticas y económicas en sus respectivos tiempos de vida. Uno puede pensar en los padres de la Iglesia que hacían grandes reflexiones en torno a la situación económica, política y social en la que les tocaba vivir. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, otros santos actuales. Entonces, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿O qué es lo novedoso que la doctrina social de la Iglesia trae consigo si existió siempre una reflexión política, económica y social de la Iglesia a la luz del mensaje de la revelación? Bueno, podríamos decir, a forma de conclusión, que la doctrina social de la Iglesia es un cuerpo de conocimiento sistemático, relativamente actual, hablando acerca de las realidades políticas, económicas y sociales humanas. Este cuerpo de conocimiento sistemático va a encontrar sus fuentes en la reflexión y su metodología de investigación en la razón humana, una razón humana que va a estar iluminada por la fe, porque tiene que ver con algo religioso, proviene de esa experiencia con lo trascendente, y en los datos objetivos de la revelación que van a ser puestos en diálogo a través de esta iluminada con la fe, con los datos científicos y las reflexiones filosóficas. Si alguien quiere profundizar en estas cuestiones, lo invito a leer el compendio de la doctrina social de la Iglesia, capítulo 2, capítulo segundo, sí, correcto, 2, la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Ahí el compendio desarrolla una serie de reflexiones muy cortas pero muy precisas acerca de qué es la doctrina social de la Iglesia. Algunas palabritas básicas, ustedes tendrán el tiempo después de profundizar. Dijimos que es un cuerpo de conocimiento sistemático, relativamente actual acerca de las realidades políticas, económicas y sociales humanas. Desglosemos rápidamente estas cuestiones. En simples palabras, la doctrina social de la Iglesia no deja de ser teología. No es sociología, es teología. Y en ese sentido es un cuerpo de conocimiento sistemático como la teología. Si encontrar en las Sagradas Escrituras y su desarrollo posterior en la tradición de la Iglesia, en el magisterio eclesial a lo largo de los años, fue a partir de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, finales del siglo XIX, que la Iglesia comenzó a sistematizar sus reflexiones acerca de las diversas realidades políticas, económicas y sociales de su tiempo bajo un mismo corpus sistemático de conocimiento. ¿Existían reflexiones de la Iglesia o de personajes de la Iglesia, de Jesús, de los profetas en el Antiguo Testamento acerca de las realidades políticas, económicas y sociales de su tiempo? Sí, existían. ¿Existía un cuerpo sistemático de conocimiento hasta la Rerum Novarum? No. Lo que hace la Rerum Novarum es el primer documento de la Iglesia que inaugura este nuevo corpus sistemático donde todas las reflexiones anteriores que se fueron haciendo, más las nuevas que se van agregando a la luz del Evangelio, quedan de alguna manera sistematizadas en una suerte de corpus de conocimiento. El inicio de este proceso de sistematización se llevó adelante en el contexto de un proceso de reestructuración del orden internacional de la llamada modernidad. Piensen que si estamos hablando a finales del siglo XIX, estamos alrededor de un siglo de haberse iniciado en su momento el proceso de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, y a su vez también ya han ocurrido al menos, según dicen algunos teóricos, 2 revoluciones industriales en Europa. Es en esas coordenadas históricas de crecimiento productivo y urbanización creciente que la Iglesia comenzó a preguntarse de forma más sistemática por el mundo del trabajo. En realidad, esta última inquietud encontraba sus raíces en una pregunta más profunda. El desarrollo técnico-científico y económico-productivo que estaba dándose en Europa y en algunas partes del mundo occidental, ¿estaba llevando a la humanidad a su verdadero desarrollo?
Desarrollo técnico-científico, desarrollo económico-productivo, ¿es lo mismo que desarrollo humano? ¿Es proporcionalmente directo? ¿Es directamente proporcional? Bueno, no siempre en todas las circunstancias va a ser la respuesta de la Iglesia. Por eso es necesario reflexionar. Cabe destacar que la doctrina social de la Iglesia no deja, como les dije, de ser teología. Es una mirada de fe de la realidad política, económica y social. Se la suele reconocer como un campo de conocimiento de la teología moral porque reflexiona sobre los comportamientos humanos en lo relativo con su dimensión social a la luz de la fe. Se considera importante que si bien es teología, la doctrina social de la Iglesia es una reflexión válida para debatir temas de actualidad, incluso entre los no creyentes o creyentes de otras confesiones religiosas, dado que sus reflexiones son construidas sobre la base de datos científicos y reflexiones filosóficas que son accesibles a cualquier persona que se especialice en esos ámbitos. Lo que distingue a la doctrina social de la Iglesia, lo que le es propio, por eso se dice que es doctrina social de la Iglesia, es que se analizan esos datos en contraste o en diálogo con los datos de la revelación y a la luz de la fe. O sea, encuentra, por ejemplo, en la dimensión antropológica que está de base de esas reflexiones sociales, políticas y económicas, una antropología a la luz de la fe. Un ser humano que fue creado, por ejemplo, a imagen y semejanza del Creador, que el trabajo debe ser visto como parte de la vocación del ser humano en ese proyecto de salvación de Dios y otras cuestiones más. La expresión a la luz de la fe indica el modo específicamente cristiano de acercarnos a esos datos y a esas reflexiones. De alguna manera es capaz de alcanzar conclusiones razonables la Iglesia acerca del proyecto de Dios para la humanidad en materia política, económica y social de los pueblos. Obviamente que no va a pasar del nivel de reflexión teórico o del nivel de reflexión teórico práctico, nunca va a alcanzar, al menos en el magisterio de la Iglesia Universal, el del Papa y el de los cardenales, los dicasterios, para que se entienda, el de la Santa Sede, no va a pasar al límite de lo práctico, no te va a decir específicamente hay que hacer así, hay que bajar tantos puntos la inflación, hay que hacer tal ajuste fiscal, sino que lo que va a decirte es tenemos que buscar políticas económicas que permitan el verdadero desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, que haya una comunidad internacional dispuesta bajo el dinamismo de la solidaridad y otro tipo de estos discursos teóricos y teórico-prácticos, pero nunca se va a meter de forma específica a decir lo que hay que hacer. En ese aspecto se pueden llegar a meter no tan al dedillo porque no es economía, no es sociología, no es justamente ciencias políticas lo que hay que hacer, las conferencias episcopales locales. Pueden llegar a hacer una reflexión un poco más ajustada y cercana y precisa acerca de alguna cuestión. Lo otro que me gustaría comentarles es que todo este corpus de conocimiento se encuentra compendiado en lo que se conoce como el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que se encuentra fácilmente en la página de internet del Vaticano. Este compendio se encuentra subdividido en 3 partes, algunos pueden llegar a decir en 5 si se considera la introducción y la conclusión, pero en general podemos decir que tiene 3 grandes bloques de desarrollo continuístico. El primero de esos bloques va a desarrollar básicamente los aspectos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Podríamos hablar de una doctrina social de la Iglesia fundamental o general. Ahí se va a hacer referencia a las cuestiones meramente teológicas, específicamente a la teología de la creación, a la antropología teológica y a el proyecto de Dios para la humanidad, lo que se conoce como economía de la salvación. Obviamente que esa parte va a terminar con una suerte de principios. Luego de presentar una dimensión teórica, presenta una dimensión teórico-práctica con una suerte de principios que encuentran su origen y buscan fundamentar y potenciar el principio de la dignidad humana. El resto de los principios que van a estar por aquí
es el principio del bien común, el principio del destino universal, el principio de la subsidiariedad, el principio de la participación y de la solidaridad, que vamos a ver la clase que viene de forma específica. Se desarrolla a su vez como fundamento de ese sistema moral los valores de la verdad, la libertad y la justicia, que encuentran su máxima expresión si son puestos en diálogo y a la luz del ejercicio de la caridad. El valor de la caridad, el valor del amor, supera a la justicia, supera a la libertad, supera a la verdad en algún punto y muestra su máxima expresión. La segunda parte de este compendio trata de la aplicación de esos principios a las principales realidades sociales, económicas y políticas. Con respecto a las realidades sociales, desarrollar el mundo de la familia y el mundo del trabajo. Con respecto a la realidad económica, va a hacer hincapié en los temas relativos a la relación entre lo público y lo privado, las empresas, el mercado, el sistema financiero, las deudas externas, entre otros. Y va a terminar hablando de la dimensión política, tanto estatal como a nivel internacional, de dónde surge la autoridad de gobierno, acerca de las democracias, de la comunidad política, de la libertad religiosa, y a nivel internacional de el estatuto de la Santa Sede en el sistema internacional, las organizaciones multilaterales y el medio ambiente, al igual que la promoción de la paz mundial y la cooperación, entre otros. Para finalmente terminar dando una suerte de criterios de acción y directrices pastorales a fin de promover y facilitar la inculturación de la doctrina social de la Iglesia en los diversos pueblos y culturas del mundo. Algo muy importante para remarcar, y con esto termino, resulta interesante decir que la clave de interpretación de dicho proceso de inculturación, de dar a conocer el mensaje de la doctrina social de la Iglesia, es el servicio, no la dominación. Es el diálogo y no el unilateralismo ideológico. Es la proposición, es la invitación y no la imposición. En síntesis, la doctrina social de la Iglesia debe ser entendida como un servicio a la dignidad humana, a la cultura, a la economía y a la política. Nos vemos la próxima clase para hablar específicamente de los principios de la doctrina social de la Iglesia, haciendo especial hincapié en la dignidad humana. Nos vemos en el próximo capítulo.